en específico que queráis repasar, aprovechar para ello también. Y si no... Yo solo tengo una pregunta. Dime, María. Las teóricas que estamos haciendo ahora es el estudio en sí, ¿es de los dos permisos o solo de coche? Vale, yo principalmente hago las explicaciones para lo del coche, lo del coche y lo del coche, aunque sabiendo que hay gente que os estéis preparando de la moto, sí que aprovecho en ciertos momentos para desarrollar el tema de la moto, las cosas más específicas de la moto, ¿vale? Porque muchas, o sea, mi consejo es, tú primero prepárate como si solo fueras a hacer el de coche, prepara bien el de coche y luego en una semanita le das caña a lo de la moto porque las preguntas de la moto muchas son las mismas que las del coche, ¿no? Maniobras, señales, comportamientos y tal. Luego sí que hay unas cosas más específicas de la moto, el equipamiento de la moto, los mandos de la moto, bueno, cómo hacer curvas y todo eso. Ese es mi consejo, María. Vale, pues muchas gracias. Sí. De todos modos, el grupo de WhatsApp, hay temporadas que está más movido y otras temporadas que está más tranquilo. Eso depende sobre todo de vosotros. Tú ayer pusiste, ¿no?, una captura de pantalla preguntando por esto de el cambio de sentido. ¿Fuiste tú, María? No, Ah, vale, era una, no. creo que era una María o me contestó una tal María. Bueno, me refiero a eso, que cualquier pregunta retorcida que no sepáis cómo resolverla, que penséis que es adecuada para compartirla aquí en clase, aprovecháis el grupo de WhatsApp y la ponéis ahí. Porque, a ver, los que asistís a clase a diario, ¿qué os gustaría? Y esto me lo tenéis que decir de manera sincera, que luego yo ya haré lo que crea más conveniente, pero ¿qué os gustaría? ¿Os gustan las clases así a base de test y yo desarrollando temas? ¿O os gustaría que yo siguiera el libro tema 1, tema 2, tema 3? ¿Qué os gustaría? Test, ¿no? Lo Bueno, que a hago mí me ahora. gusta Vale. el examen y luego que vayas explicando todo. Vale. Lo veo mejor. Vale, a mí también me gusta así, siempre lo he hecho así y casi siempre que pregunto la gente me dice que así está bien. Porque yo estar aquí leyendo, sí, explicando el libro, ¿vale? Con todo el desarrollo que conlleva, pienso que leerse el libro lo podéis hacer en casa. Y yo ya voy ahí un poco de manera más dinámica, relacionando los temas con los diferentes números de temas, con las preguntitas que nos vamos. Porque muchas veces lo que os falla también es cómo leéis las preguntas, un poco la picaresca que tienen. Vale, bueno, pues ya lo tengo todo preparado. Y aquí quién hay, ¿vale? Aquí hay alguien más, creo. Esto lo cierro. Vale, vale, Laura, Claudia, María y Soldi. Bien, pues vamos a seguir con el test, que me parece que era el 1030. Y a ver estas preguntitas. Os recuerdo que de momento estas señales nuevas, han salido unas cuantas señales nuevas que, bueno, si os pasáis por las redes sociales, en el Instagram, en el TikTok, el algoritmo ya sabe que estáis aquí en la autoescuela, con lo cual os va a bombardear con muchas cosas de autoescuela. Pues sí, hay un catálogo nuevo de señales de tráfico. Tranquilos, que hasta fin de año no van a haber preguntas sobre estas señales, aunque yo ya en septiembre, cuando vengan, sí que quiero empezar a ir explicándolas, que no nos pille ahí el toro. Vale, pues mira, la última pregunta fue, sí, fue esta del ciclomotor, creo. No, la del neumático. Bueno, vale, vamos a hablar un poquito de la rueda. Luego contestamos, que esta fue la última pregunta que vimos ayer. Un reventón es lo peor que os puede ocurrir, sobre todo circulando a velocidades elevadas. Y nosotros tenemos que conocer bastante bien lo que es la rueda. El día del examen práctico también cabe la posibilidad de que el examinador, antes de empezar el examen, os lleve a la rueda y os pregunte ciertas cosas.
Te lo explico ahora que estamos en teórica. Vale, las características del neumático, más concretamente dicho, la llanta es la parte metálica, esta creo que tiene tapacubos, que es ahí ese plástico, y el neumático pues es la goma. El neumático, pues todas sus características técnicas están aquí explicadas en este lateral. No hace falta que te lo memorices, ¿vale? Pero tú tienes que saber que el primer dato es la anchura de la banda de rodadura. 195 milímetros es la anchura de la banda de rodadura, que la banda de rodadura es donde está el dibujo. Luego, el siguiente dato, que es el 65, es la altura, o también se llama perfil. Los vehículos todoterreno, los furgones, los camiones, tienen perfiles altos, porque así contribuyen más en la absorción de las irregularidades del terreno. Hacen un poco como de amortiguador. Los perfiles bajos, coches así más deportivos, turismos así en plan, pues una conducción más rápida, ¿no? Más deportiva. Lo que pasa que es más incómoda, ¿eh? Los perfiles bajos se notan mucho los baches, aunque sí que el comportamiento del vehículo es más rápido. La R por sí sola es que ese neumático se ha construido de manera radial. Hay un montón de capas, goma con alambre, hay un montón de capas que se van superponiendo una encima de otra. El primer neumático que se inventó, pues se ponía una capa de estas encima de la otra. Esto ha evolucionado y el cuerpo interno del neumático se construye de manera radial, ¿vale? Total, que tú tienes que saber que esa R que hemos visto antes es que el neumático es del tipo radial. La mayoría de neumáticos son radiales y esto te supone un mayor confort, una mejor adherencia, un mayor rendimiento kilométrico, menor calentamiento, menor tendencia a la deriva, menor consumo de combustible. Vale, entonces el siguiente dato es este número 15. Esto es el diámetro de la llanta, 15 pulgadas, ¿vale? Desde un extremo de esta circunferencia hasta el otro extremo, diámetro de la llanta 15 pulgadas. Fíjate qué manera, ¿no? de explicar las cosas, ¿no? 195 milímetros. Esto es el 65% de 195 milímetros. Estos son 15 pulgadas. Oye, ¿no podrían haber unificado todo en centímetros y ya está? Vale, siguiente dato. Es el número 91. Luego hablaremos de la V, que es otro dato distinto, ¿vale? El número 91 es un código de carga, un índice de carga. A nivel europeo, o no sé si a nivel mundial, hay una tabla por ahí publicada de homologación y ese neumático que tiene el índice de carga número 91 dice que ese neumático él solo es capaz de soportar 615 kilos. Ah, pues muy bien, ya va bien, ¿vale? Y el siguiente dato, que es la letra V, pues es otro índice y es el índice de velocidad. La letra V dice que ese neumático es capaz de soportar la velocidad máxima de 240 km por hora. Es que no sé para qué necesitamos tanto. Pero depende del peso que lleves. Sí, vale, también depende del peso, por supuestísimo. Hay coches que pesan 1.200 kilos y coches que pesan 1.800 kilos. Pero bueno, entonces la homologación de todo el conjunto de neumático con coche tiene que corresponder. Yo lo que quiero decir es que normalmente vamos muy sobrados con lo que nos ponen. La mayoría de turismos que veáis por la calle van a llevar unos neumáticos 91V. 91V es lo que la mayoría de turismos ahí en la calle llevan. Entonces van sobrados, porque ya ves tú, la letra V te dice que puede alcanzar los 240 km por hora, va sobradísimo, ¿para qué quieres tanta velocidad? Y que un solo neumático ya sea capaz de soportar 600 kilos, pues 4 neumáticos de estos ya son capaces de soportar 2.460 kilos. Vamos sobrados porque un coche pesa 1.300, 1.500 kilos. Vamos bien, ¿vale? Hay una pregunta en los test y dice que si tú cuando cambias los neumáticos puedes colocar unos con un índice de carga o un índice de velocidad distinto a lo que te puso el fabricante. ¿Qué pensáis? ¿Podéis poner algo distinto? Sí. Sí, la respuesta es que sí, siempre que lo que tú pongas sea mejor
que lo que ya te venía puesto. Le pones un 92, le pones un 93, le pones un W, ¿vale? Marca Pirelli, modelo Pilot y el tubeless es la pregunta de ayer. El tubeless es que es un neumático sin cámara. El aire se aloja dentro y es contenido por el propio neumático, entonces esto tiene menos riesgo de reventón. Lo que pasa que en esta pregunta nos ponen con un neumático que no podría darse al caso hoy en día, ¿no? Ir a 80 o 90 y tener un reventón es muy poco probable, pero bueno, lo que no tenéis que hacer es hacer nada brusco. Con lo cual no freno bruscamente, no pego un volantazo, trato de ir perdiendo velocidad, claro que sí. Lo peor que puede ocurrir es que la llanta toque el asfalto y ahí así que pierdes el control del vehículo, con lo cual contestamos que no. Pero siendo del tipo tubeless, esto es poco probable. Bueno, antes lo he dicho, la banda de rodadura es el dibujo, no es lo que está en contacto con el asfalto. Más cosas, vale, pues ahí la tenéis, el dibujo. Si nunca lloviera, los neumáticos serían lisos, pero como de vez en cuando llueve, pues nos colocan unos neumáticos con un dibujo el cual tiene la función de tragar y escupir el agua, tragar y escupir el agua. Cuando el neumático no es capaz de tragar el agua que le está viniendo, y esto sobre todo tiene que ver con las velocidades excesivas, el efecto peligroso que se forma delante de la rueda es el aquaplaning. Como el neumático no es capaz de tragar toda el agua que le está viniendo, seguramente por una velocidad excesiva, se forma una ola delante de la rueda, el neumático se sube encima de esta ola, se pierde contacto con el asfalto, se pierde la adherencia y podemos tener el riesgo pues, de perder el control del vehículo. Esto del aquaplaning en los turismos puede pasar, en las furgonetas puede pasar, en las motocicletas puede originarse este efecto. ¿Qué pensáis? También. Y esto ya sí que es una caída asegurada. Con un coche aún notarás el latigazo, controlarás y tal, pero con una moto te pasa esto y te vas al suelo. Y hay un vehículo o hay unos vehículos en los que es muy poco probable que esto pase. Dilo, Hugo. ¿Los coches monstruos? Vale, más bien coches monstruos o más bien camiones que pesan mucho. Los vehículos pesados, ¿vale? Un camión que está soportando 40.000 kilos, no hay agua que lo levante. Entonces ellos, antes de perder el contacto, lo que hacen es fulminar el agua. O sea, 40.000 kilos no se pueden levantar con un charco de agua, ¿vale? Entonces el aquaplaning es poco probable con los vehículos pesados. Vale, ¿qué más? Bueno, ahí tenéis la cifra famosa, 1,6 milímetros es la profundidad mínima obligatoria. En los canales principales de evacuación del agua tenéis unas protuberancias. Este es el testigo indicador del desgaste. Si estas protuberancias ya están a mismo nivel que el resto del dibujo, ese neumático se tiene que cambiar. 1,6 milímetros es muy poco, ¿vale? Cuando ya estamos ahí cerca de 1,6 milímetros es que ya se ve que el dibujo queda poco. Vale, hay otros métodos para controlar esta profundidad mínima obligatoria, pero hoy en día la mayoría de fabricantes ya nos ponen estos indicadores del desgaste del neumático. Vale, 1,6 milímetros profundidad mínima obligatoria, pero se recomienda hacer el cambio cuando estáis por debajo de 2 milímetros. Cuidado con las preguntas de los test. Lo obligatorio es 1,6 milímetros y la recomendación es que estando por debajo de 2 milímetros ya puedes hacer el cambio. Pongo un asterisco aquí. Cuidado con las motos. ¿Qué pasa con las motos? A las motocicletas no se les puede pedir 1,6 milímetros porque hay neumáticos en las motocicletas que son neumáticos con tacos. Entonces no tienen un dibujo como tal, sino que son tacos, ¿vale? Por ejemplo, esto, ¿qué dibujo es este? ¿Dónde ponemos 1,6 milímetros si está todo lleno de tacos? Entonces con las motos lo que se pide es que el neumático esté en buen estado y que no presente ni cortes, ni hendiduras y no sé qué otras palabrejas utilizan, ¿vale? Pero lo del 1,6 milímetros no se aplica con las motos y esto, pues mira, para los que estáis preparando también el examen de moto A1 o A2, tenerlo en cuenta. ¿Qué más? La presión de inflado. En la tapa del depósito del carburante o en las puertas del vehículo, sobre todo en la puerta del conductor,
hay una pegatina y en esa pegatina se os informa de cuál es la presión de inflado de ese vehículo. Bueno, esto es una tapa de gasolina de un SEAT y los de SEAT han hecho una pegatina que sirve para el SEAT Ibiza y para el SEAT Córdoba. La misma pegatina sirve para los dos vehículos. Ya te lo pone aquí, la presión de los neumáticos se tiene que tomar en frío, que no hayamos circulado más de 20 minutos o media hora, que el neumático se caliente es bueno para el comportamiento, para la adherencia, etcétera, etcétera, pero no es bueno para la comprobación de la presión de inflado. Bueno, esto tenéis aquí un montón de datos y tenéis que saber exactamente en qué momento estáis. Vamos a hablar de los bares, ¿vale? 2,3 bares en el eje delantero, 2,1 bares en el eje trasero, si es el SEAT Ibiza y si no vamos muy cargados. En el SEAT Córdoba, en el eje trasero, un poquito más de presión de inflado por la carga que pueda llevar. Nos vamos de vacaciones, cargamos el vehículo ahí a tope, pues eje delantero 2,5, eje trasero también 2,5, pero en el SEAT Córdoba un poquito más, 2,6 bares. La rueda de recambio, la rueda de repuesto, que el problema muchas veces es que nos olvidamos de ella y cuando acudimos a ella está desinflada. Lo que tú tienes que saber y lo que tú tienes que contestar es que de la rueda de recambio o de la rueda de repuesto tú tienes que inflarla a la presión más alta de las que te haya dado el fabricante. Bueno, en el SEAT Ibiza lo más alto es 2,5 y en el SEAT Córdoba lo más alto es 2,6. Vale, ya está, ya te lo he dicho todo. Y si la presión de inflado no es correcta, tenemos unos problemas tanto de desgaste como de comportamiento. La falta de presión conlleva un desgaste irregular principalmente por los bordes, hay un incremento del consumo de combustible y hay una pérdida de adherencia, el dibujo ya no trabaja bien. El exceso de presión tiene un desgaste irregular principalmente por el centro. Hay algo bueno, un menor consumo de combustible, anda, pero no es una buena medida de ahorro, porque también hay una pérdida de adherencia porque hay menos superficie de contacto con el asfalto. Vale, todo esto es lo que tenéis que saber del neumático. La pregunta de ayer era tan simple como nuestro comportamiento en caso de reventón. Tendremos que frenar suave, tendremos que girar el volante suave, tendremos que reducir de marcha también suave para utilizar el frenomotor, evitar cualquier tipo de brusquedad. Vale, pues voy a pasar a la siguiente pregunta si os parece bien y con esta siguiente pregunta, pregunta nueva para todos los que estáis en clase. ¡Pim! Y ¡pam! ¡Ay! Que esta también la hice ayer. Nada, paso a la siguiente, así no me repito. Vale, tenemos un dilema y es que esa autopista o esa autovía atraviesa un núcleo urbano. ¡Ostras! Esto en realidad lo tenemos cerca de nosotros y con mucha frecuencia. Esto es el área metropolitana de Barcelona. Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi, Cornellà, incluso las Rondas son autopistas o son autovías que están atravesando núcleos urbanos. Sobre todo Castelldefels es que, sí, es que la autopista C32 o la autovía C31 atraviesan ese gran núcleo urbano. Dilema. ¿Utilizamos la fórmula de voy por el carril que mejor convenga a mi destino? ¿O utilizo la fórmula de fuera de poblado como norma general por la derecha? Es esa, ¿vale? Sí, es la A. ¿Vale? Entonces, es verdad que dice que está en zona urbana, pero sigue siendo una autopista, sigue siendo una autovía. La velocidad también va a ser más elevada. Acordaos que ayer lo vimos y la semana pasada también lo vimos, ¿no? La mezcla de que cuando una autopista o una autovía atraviesa un núcleo urbano, ¿vale? Esa mezcla
pues no va a ser 120 por el ruido y por la contaminación, pero tampoco va a ser 50 o 30, sino que estaríamos aquí, ¿vale? Autopistas y autovías urbanas, velocidad máxima 80. Y la manera de circular que siga siendo la de fuera de poblado, que siga siendo como norma general por la derecha, el resto de carriles cuando las circunstancias lo aconsejen, pero si no estamos haciendo nada de provecho, si no estamos adelantando, si no estamos ganando fluidez, si no estamos facilitando la incorporación a otro vehículo, estamos obligados, no es un consejo, es una obligación a volver al carril derecho. Vale, con lo cual es la A. Y aprovecho la foto. No sé si os llega a la vista. Aquí hay una bombilla. Y ya te digo yo que es de color rojo. Y por delante, también ahí en las esquinitas superiores, hay unas bombillitas que son de color blanco. Estas bombillitas, bueno, también complementan a todas las otras luces que conocemos, luces de posición, posición cruz y tal, ¿vale? Bueno, en realidad cuando encendemos las luces de posición en los vehículos de grandes dimensiones, no en los turismos, ni en las furgonetas, ni en las motos, pero en los vehículos de grandes dimensiones también existen y se encienden estas bombillitas que tienen un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama esta bombillita? Gálibo, ¿vale? Luz de gálibo. Ya, el nombre es así, bastante técnico. Luz de gálibo. Gálibo significa altura. La luz de gálibo es la luz de altura. Por detrás roja, por delante blanca, vehículos de grandes dimensiones. Te voy a decir una cifra. La tienes que saber y memorizar. 2,10 metros de ancho. Todos los vehículos que superen los 2,10 metros de ancho están obligados a llevar la luz de gálibo. Los que están entre 1,8, 1,80 y 2,10, la luz de gálibo opcional. Y los que no llegan a 1,80, que son la mayoría de turismo, furgones y tal, no es correcto y por eso no la llevan, la luz de gálibo. Y venga, pues ya lo sabes por si te preguntan. Vamos a pasar, bueno, por detrás rojitas, por detrás aquí rojita, luz de gálibo, que van colocadas en lo más alto y en lo más ancho del vehículo, vehículos de grandes dimensiones, autobuses también la verás, por ahí arriba a la derecha y arriba a la izquierda, y por delante, pues de color blanquitas, colocadas en la parte superior, en las esquinas derecha e izquierda. La luz de gálibo es para que de noche ya nos hagamos una idea del volumen de ese vehículo al que nos vamos a cruzar o adelantar o lo que sea. Vale, luz de gálibo. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Pim y pam. ¡Hola! Bueno, es una cosita que expliqué ayer, pero no hasta este detalle. No tiene mucho misterio la pregunta, ¿eh? La pregunta es, oye, ¿se puede ir a más de 40? Bueno, yo siempre estoy criticando las respuestas de sí, siempre y no, nunca, pero en este caso es correcto decir no, nunca, ¿vale? Bueno, luego pasa una cosa que es un poco, a ver, os explico. Una cosa es la norma. Yo digo que va, pues no se puede ir más porque hay un cartel que pone precaución. Ahí está. Sí. Va totalmente asociado y relacionado. Ayer hice una explicación de esta combinación de señales, señal de peligro con señal de velocidad. Pues esa velocidad va asociada a ese peligro. Sabemos que la velocidad de 40 empieza justo al lado de la señal. Entendemos que es para el desarrollo de esta curva. Pero lo que también tenemos que saber es que cuando finalice ese peligro, finalice la curva, el límite de 40 también finaliza automáticamente. No hace falta que estemos yendo a 40 hasta que encontremos otra señal que diga algo distinto. No es la fórmula, sino que en cuanto pasemos ese peligro, finaliza esa velocidad máxima de 40. Vale, hace años, hasta el 2019, la tabla de velocidades era mucho más complicada que la que tenéis ahora.
Esta era la tabla de velocidades hasta el año 2019. Mira cuántas filas, mira cuántas columnas, mira cuántas cifras, y entonces sí que en algunos casos existió el 20 más para adelantar. Pero esto ya se acabó, fuera, no te quiero confundir. A día de hoy, la tabla de velocidades ya sabéis cuál es, las cifras o las columnas y filas son mucho menores. Es esto, 120, 100, 90 y 80. Ya está, repartido de este modo. Y en ningún caso, podemos decir no, nunca, en ningún caso tenemos un margen de superar los límites establecidos. Vale, pasamos a la siguiente. ¡Oh! Ahora vas y la fallas. Lo acabo de explicar, ¿eh? Como alguien falle, me quito las zapatillas y se la tiro a la cabeza. Lo he dicho hace un momento. Bueno, a ver, vale, a ver. Vale, vocabulario. ¿Nos están preguntando por la recomendación o nos están preguntando por la obligación? ¿Esta pregunta de qué va? ¿Recomendación u obligación? Es obligación, ¿eh? Porque pone deberá. Los neumáticos de un turismo deberán sustituirse. Entonces el deber y la obligación es 1,6. La recomendación era cuando está por debajo de 2 milímetros. Tenéis el margen ese de 2 milímetros, 1,9, 1,8, 1,7. Hostia, venga, vale, 1,6 no te van a multar, pero es que la recomendación es que por debajo de 2 milímetros lo cambias. La obligación, la multa, ¿no?, por decirlo así, es cuando ya está por debajo de 1,6 milímetros. Eso ya sería multable. Bueno, aquí tenéis un artilugio que sirve para eso, para medir la profundidad. Este está a 8 milímetros de profundidad, casi 1 centímetro. Mira lo poquito que es 1,6 milímetros, es que da miedo. O sea, un neumático que no tenga ni esta profundidad, ¿sabes? De aquí a aquí no tiene ni esto, pues eso está ya, que da miedo verlo. Venga, vale, pues sobre todo leer bien, porque la diferencia entre la A y la B es recomendación u obligación. Vale, voy a pasar a la siguiente pregunta, si os parece bien. ¡Pim! ¡Pam! Venga, una de luces. Din, 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 din. Vale, hay que destacar que esa niebla es densa. Tengo una pregunta de nivel pro. Para la antiniebla trasera, puntos suspensivos. ¿Tiene que ser niebla densa o tiene que ser niebla muy densa? ¡Buah! Muy densa. Pon musiquilla de fondo, Hugo. Este es un dilema que a veces aparece en vuestra cabeza, y lo sé, y lo entiendo incluso, ¿vale? Y lo entiendo incluso. Vamos a ver la tabla de las luces antiniebla, ¿vale? Hay tema 6 luces, ¿vale? Tema 6 luces. Y ahora lo verás claramente. Aquí está la palabra muy. Está como petrificada y todo. La incrusté aquí para que sea lo primero que veis, porque muchas veces el fallo está aquí. Para la antiniebla trasera, fijaos la pregunta que os he hecho, para la antiniebla trasera basta con que sea niebla densa,
o tiene que ser muy densa? Vamos a verlo. Cuando se forma, bueno, cuando se pone ya muy nublado, quizá dentro de poco, quizá dentro de media hora que se está poniendo muy nublado, ya será obligatorio posición y cruce, ¿vale? Eso ya estará puesto. Y luego viene el dilema de las antinieblas. La palabra muy solo hace falta con la lluvia. Siendo niebla densa, ya puedes poner la antiniebla trasera. Siendo una nube de polvo densa o espesa, ya puedes llegar a poner la antiniebla trasera. Siendo una fuerte nevada, no hace falta que sea una muy fuerte nevada, una nevada muy fuerte, antiniebla trasera puesta. El dilema de la palabra muy es con la lluvia. La lluvia sale fuera de este patrón. El patrón de la luz antiniebla es ¿que hay niebla? Pues antiniebla delantera. ¿Que la niebla es densa? También la trasera. ¿Que hay una nube de polvo o una nube de humo ahora con los incendios forestales? Bueno, a ver, posición cruce y antiniebla delantera, ok. Y cuando esa nube de polvo o esa nube de humo sea densa, pues entonces complementamos aún más posición cruce, antiniebla delantera y antiniebla trasera tal. Vamos a la pregunta. Con niebla densa. ¡Qué retorcida la pregunta! Me encanta esta pregunta. Con niebla densa, ¿qué luces antiniebla está obligado a utilizar un turismo? ¿Qué me vas diciendo? La trasera, ¿no? Digo yo. Aquí ahora tenemos un dato que aún no he presentado. Nos están preguntando por lo obligatorio, no por lo opcional. La respuesta está aquí. La antiniebla delantera es una luz que su instalación es opcional. A lo mejor en tu coche no la tienes puesta, el fabricante no te la ha puesto. No pasa nada, el fabricante no está obligado a ponerla. Seguramente que la tendrás puesta, ¿vale? Porque los fabricantes siempre ponen ahí todo lo que puedan ponerte, te complementan muy bien el coche. La antiniebla trasera sí que su instalación es obligatoria, el fabricante está obligado a instalarla y ahí viene un poco el porqué de la pregunta. Bueno, si nos estuvieran preguntando con niebla densa ¿qué luz antiniebla puedo utilizar? Diría la B. Puedo utilizar la delantera y la trasera porque la niebla es densa, perfecto. Pero como la pregunta es tan radical, ¿qué luces antiniebla está obligado a utilizar? Es la... A ver, la luz posterior... vale, es la C. La luz posterior la enciendo, la de antinieblas estamos hablando, la antiniebla posterior la enciendo y la delantera también la encenderé de manera opcional si la tengo instalada y si no llevo la de... Bueno, es que le han dado una vuelta aquí al temario, le han dado una vuelta... Ya. La delantera tienes que ponerla de posición, ¿no? Es que es muy retorcida y os explico por qué. Resulta que la luz de posición no puede ir sola. Con el vehículo en movimiento, una combinación muy utilizada es posición y cruce. Que está anocheciendo, posición y cruce. Que te metes en un túnel, posición y cruce. Que está lloviendo, posición y cruce. Que se ha hecho de noche, posición y cruce. Esta combinación básica tiene que ver con que la luz de posición con el vehículo en movimiento no puede ir sola. Tiene que ir acompañada de algo. Y normalmente de lo primero que se acompaña a la luz de posición es de la de cruce. Posición y cruce. Entonces aquí le han dado una vuelta al tema con niebla densa. Estamos aquí, ¿vale? Niebla densa. Estamos aquí. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Dice, ¿enciendes la luz posterior de antiniebla? Sí, esa la voy a poner porque la tengo instalada y porque es densa. Y luego dice, pondrás la delantera y venga, si no llevo encendida ni la de
corto ni la de largo alcance. ¿Sabes qué pasa? Que la de largo alcance se desaconseja. Poner las largas con niebla se desaconseja porque puede hacer un efecto de rebote, un efecto de pantalla. No es que estén prohibidas, las podrías poner a ver qué pasa, a lo mejor algo te sirven, pero normalmente se desaconsejan. La de corto la vas a llevar, pero bueno, si tú quieres decir, pongo posición antiniebla delantera y antiniebla trasera y no enciendo las de cruce, podrías hacer esto, porque la de posición ya no va sola, la de posición va acompañada por la antiniebla delantera y también la trasera, que es densa, y entonces ya no haría falta las de cruce. Pero es tan absurdo esto, es tan absurdo todo este rollo, porque ¿sabéis qué pasa en los coches? Que si tú no pones posición y cruce, no van las otras luces. En los mandos de un vehículo, si tú no pones posición y cruce, ya no se encienden ni las antinieblas, ni las de largo alcance, ni nada más. Bueno, es una pregunta muy retorcida, primero con lo de que estoy obligado. Tienes que saber tú que la antiniebla delantera, su instalación es opcional, la antiniebla trasera, su instalación obligatoria, ¿vale? Eso es lo primero. Y luego con esta manera de contestar tan retorcida, y si no, y si no, y si no. Oye, mira, vamos un poquito a lo práctico, ¿sabes? A lo que se suele hacer. Posición, cruce, antiniebla delantera si la tengo instalada y antiniebla trasera si la niebla es densa, que es densa. Pues ya está, lo llevas todo encendido y ya lo estarás haciendo bien. Vale, menuda preguntita esta, ¿sabes? Vamos a pasar a la siguiente si os parece bien. ¿Qué es un peaje, Hugo? ¿No lo sabes? Fíjate en la foto. Peaje en toda la vida. Ya lo sé. ¿Qué es un peaje? Hay que pagar, ¿vale? Hay que pagar. Bueno, cuando lleguéis a una estación de peaje, que aquí se bifurcan un montón de carriles, a lo mejor vienes por una autopista de 3 carriles, pero cuando llegas a la estación de peaje, pues te encuentras con 12, 14, 15 carriles ahí, cabinas, y te tienes que fijar qué cabinas están abiertas. No sé si te llega a la vista el semáforo cuadrado de flecha verde, y cuidado con esas cabinas que tienen una aspa de color rojo, una X de color rojo, cabinas cerradas. Esto ocurre, no todas las cabinas van a estar abiertas. La señal del peaje la tenéis aquí y es que textualmente pone que se trata de un peaje. La señal del peaje, cuando de vez en cuando os preguntan sin el texto como tal, os quedáis un poco ahí perplejos y con la duda de esta señal, ¿qué significa? ¿No? ¿Esto qué significa? Es una señal de prohibido y la señal se llama prohibido pasar sin detenerse. Es el nombre de la señal, prohibido pasar sin detenerse. Parece que nos estén diciendo que esto es un stop, pero no es un stop, porque el stop significa detención obligatoria para ceder el paso. Eso es lo que significa la señal de stop, detención obligatoria, ¿vale? La señal que tenéis en pantalla significa prohibido pasar sin detenerse y tendríamos que saber el por qué. Bueno, pues es un peaje, prohibido pasar sin detenerse para pagar. Si es un control de alcoholemia, te la pondrán también, y prohibido pasar sin detenerse para colaborar con las pruebas de detección de alcohol o estupefacientes. Si es una aduana, estamos cruzando una frontera, vamos a Andorra, vamos a Francia, digamos que hoy en día las aduanas o las fronteras están un poco de adorno, pero a veces ocurre, ¿no? Prohibido pasar sin detenerse para que en esa aduana pues te registren. Vale, bueno, aprovecho la foto para enseñaros la señal en su escenario, en su... Cierra la puerta, Hugo. Y que la veáis. Vale, entonces, otra cosa que os quiero explicar de las cabinas estas de los peajes es que los métodos de pago también tenemos que saber un poco a lo que nos vamos a encontrar.
A ver, esta no, esta tampoco, esta sí. Bueno, dentro de que la cabina que tú selecciones pues tiene que ser con flecha verde para que estén abiertas, los métodos de pago, cuidado, que hay dos señales parecidas pero no iguales, y son las señales estas del teletac o telepeaje dinámico. Bien, la señal circular con el fondo azul es la de obligación, estás obligado a disponer de un medio de pago de este tipo, telepeaje dinámico se llama, o la señal cuadrada es la que te informa, es la que se puede pagar con un método de pago de estos teletac, telepeaje dinámico. Hay un sistema ahora que está muy bien, que es Awai, que esto es una aplicación que te bajas en tu teléfono móvil y con el Bluetooth. No hace falta contratar ningún tipo con entidad bancaria ni con ningún tipo de utensilio, pues con esto ya podéis hacer el pago de manera dinámica en movimiento. Vale, entonces, forma y color de las señales. Señales circulares con el fondo azul son las de obligación, estás obligado a disponer de este método de pago. Señales cuadradas, información o consejo, se puede. Vale, esto también lo quería explicar, perfecto, perfecto y perfecto. Total, que en el peaje de esta autopista, pues los que estén con la luz verde o más bien con la flecha verde. Vale, no sé si os había dado palabra para que contestarais o simplemente yo he empezado a explicar. Vale, luz verde, que más que luz verde son flechas, semáforo cuadrado con flecha verde. Pasamos a la siguiente pregunta, si os parece bien. Pim y pam. ¿Qué te parece esto? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Un poquito sí? ¿Un poquito no? ¿Qué pensáis de esto? Vale, no es algo exclusivo de los turismos, sino que la reglamentación es mayor. Cualquier vehículo, sea un camión, sea un furgón, sea un turismo, independientemente de lo que la carga pueda sobresalir, que ahora lo repasaremos, ¿vale? Sí que vamos a repasar estas cifras, pero independientemente de lo que pueda sobresalir la carga, puertas totalmente cerradas, ni en los camiones ni en los furgones, que quizás es donde... Sí, es quizá donde más vemos esto. Vale, voy a decir que quizá es una cosa que no se multa, sobre todo si lo vemos en un camión o en un furgón, así un poquito las puertas abiertas, atadas con una cuerda, pero el reglamento es tan estricto que dice que esto no es correcto. O sea, no es correcto que las puertas estén abiertas ni en los camiones ni en los furgones, los turismos. Vamos a ver el párrafo en el que lo dice, que es un párrafo corto. Se prohíbe llevar las puertas abiertas, punto. Bueno, también se prohíbe abrirlas antes de su completa inmovilización. ¿Eso sabes qué es? Eso es una... Un día vimos una furgoneta con el maletero abierto. Sí, y mira esto, ¡pam! ¿De quién es la culpa? ¡De coche! Claro, el que abre la puerta antes de abrirla tiene que asegurarse de que la abertura de la puerta pues no influye en la circulación de los otros usuarios de la vía. Total, que la... sí, está aquí... Tenemos un alumno aquí ya muy precoz para sacarse el carnet. Sí, Esos sí. son los años que se aprende, ¿eh? Eso, aquí son esponjas. Bueno, entonces sí que es verdad que en los turismos, en los mixtos, comparten la misma normativa. Como norma general, pues la carga no puede sobresalir de la proyección en planta del vehículo, pero en los turismos y en los mixtos comparten esta excepción. Solo por detrás, por delante nada, por los lados nada, solo por detrás. Y bueno, las cargas divisibles, por ejemplo, un saco de patatas, un saco de lentejas, una bicicleta es algo divisible porque le puedes quitar las ruedas, enmanillar, el sillín, ¿vale? Las cargas divisibles pueden sobresalir hasta un 10% de la longitud del vehículo por detrás o hasta un 15% de la longitud del vehículo por detrás. De día hay que señalizarlas con este panel o paneles y de noche además colocar bombillitas de color rojo. En los camiones y en los furgones a ellos se les permite aún más.
se les permite que sobresalga por delante y por detrás, y luego encima tenéis que calcular, ¿no? Camiones pequeños, camiones de hasta 5 metros de longitud, pues 1/3 de la longitud del vehículo por delante, 1/3 por detrás. Camiones ya de mayor tamaño, pues la carga puede sobresalir hasta 2 metros por delante y hasta 3 metros por detrás. Vale, y por los lados también está permitido, la cifra es 2,55. Perdón, la cifra es 0,40, inicialmente 0,40 por cada lado, sin que el total pase de 2,55 metros. Es que claro, como este camión ya mida 2 metros de ancho y tú hagas 0,40 y 0,40, te vas a 2,80, esto es demasiado. 0,40 por cada lado sin que el total pase de 2,55. Vale, y además en las motocicletas también está ahí reglamentado. Bueno, hay gente que lleva las cargas así con unas mallas de goma o unas maletas, pero bueno, el artilugio más idóneo son estos portamaletas, cofres y demás. Ya el fabricante se va a encargar de cumplir la normativa. Resulta que en los vehículos de anchura inferior a 1 metro, la carga por delante no puede sobresalir nada. Piensa en la maniobrabilidad del vehículo. Por detrás parece que es mucho, pero no es tanto porque son 25 centímetros, esa es la cifra. Por los lados tenemos que partir del eje longitudinal. Esa raja por la mitad, rajamos por la mitad la moto y desde ese eje longitudinal hasta medio metro para un lado y hasta medio metro para el otro es lo máximo que puede sobresalir. Venga, este tema hacía días que no lo desarrollaba, el tema de las cargas. Ahora ya sabéis cómo va. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta, si os parece bien. Pim y pam. Vale, esto también lo hablamos ayer, ¿eh? Por definición, ¿no? O sea, no te están preguntando si está bien o si está mal, sino si por definición esto se considera adelantamiento. Vale, es un no, ¿eh? Y voy a poner 2 imágenes para que veáis esto cómo funciona. Lo normal, cuando circulamos, o sea, cuando somos nosotros los que nos incorporamos, cuando circulamos por un carril de aceleración, lo normal es que pongamos de nuestra parte para no molestar, ¿vale? A ver cómo explico esto, porque el concepto es velocidad adecuada, ¿vale? ¿A qué velocidad debo circular en los carriles de aceleración? Claro, la palabra carril de aceleración te invita a que le des caña al coche, ¿vale? Porque es que el propio nombre lo dice, ¿no? Carril de aceleración. Sí que es verdad que es aquí el momento en el que vamos a dejar un poco de lado la conducción eficiente, vamos a acelerar con ganas, vamos a lanzar el coche, vamos a revolucionarlo y vamos a adecuar la velocidad. El concepto de velocidad adecuada en estos carriles es dale caña. Miramos por el espejo izquierdo, ¿vale? Aquí viene un vehículo. Tenemos muy presente la existencia de los ángulos muertos. Aquí está de nuevo el vehículo. Ahora la opción más idónea es, bueno, soltar un poquito el acelerador por nuestra parte. Estamos llegando muy en paralelo. Soltamos un poquito el acelerador y vamos a entrar sin molestar detrás de él. Vale, esto está muy bien, ¿vale? Es una incorporación muy correcta a una velocidad adecuada. También podemos confiar en que el vehículo que circula por la vía principal, en muchas ocasiones, él va a poner de su parte y va a hacer algo que está obligado, que es facilitar la incorporación. Para facilitar la incorporación, quizá es él el que deja de acelerar, ¿no? Viendo esta situación, ¿no? Deja de acelerar y te facilita la incorporación, que está obligado a ello, o lo que queda muy bien es
gente que se cambia de carril incluso, ¿vale? Esto es una manera muy correcta de facilitar la incorporación. Bien, ¿qué pasa? Que en la pregunta que nos están haciendo vamos a ver un caso demasiado atrevido para mi gusto. Y ese caso es el que un vehículo que circula por un carril de aceleración, digamos que tiene demasiada agilidad, no está mal, no está mal, no puedo decir que esté mal, se va a excusar en que no se considera adelantamiento, no se considera adelantamiento, y fijaos el comportamiento agresivo, pero está bien. Coche de naranjita por ahí de paseo, y aquí viene este de color negro, que es el que viene por un carril de aceleración, debe ceder el paso, pero una manera de no molestar es esta. Fíjate en el coche negro, gas, 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 venga, dale, 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 y para adentro. ¿Vale? No ha molestado, es correcto, no ha molestado. Ceder el paso es no molestar. Tú puedes no molestar porque frenas, o puedes no molestar porque sales disparado y no molestas a nadie. Total, que entonces esto que acabamos de ver, partiendo de la base que no se considera adelantamiento, no podemos decir que esté mal, es correcto. Eso es, sin molestarle. Con lo cual, ¿está permitido adelantar por el carril de aceleración a los vehículos que circulan por otros carriles? Sí que se puede, ¿vale? Está permitido, sí que está permitido, y además te dicen el por qué. Porque en este caso no se considera adelantamiento. Vale. Sí, o sea, claro, aquí, cuidado que si leemos rápido, yo puedo decir, se considera, imagínate que te preguntan, ¿se considera adelantamiento circular más rápido por un carril de aceleración? Dirías la A, no se considera adelantamiento, pero la pregunta es más elaborada, ¿está permitido adelantar? O sea, sí que está permitido adelantar, pero ¿sabes qué pasa? Que es que no se considera ni adelantamiento esto es, bueno, entra como en los flujos del tráfico. Vale, pues creo que con esta pregunta, voy a empezar el test 1031, ¿vale? Si me acuerdo, acabamos en 1030, hacemos la pregunta número 1 del 1031 y así me acuerdo que voy por el 1031. Vale, y la primera pregunta de este test 1031 tiene que ver con el viento. ¿Las has leído todas? Hugo, ¿qué dice la C? No es una lotería esto, tienes que leer las 3 y luego asegurarte. ¿Qué decís? A ver, es un poco mezcla de A o C, ¿no? Dependiendo de ese viento, como sea, en qué dirección sopla. Yo te voy a enseñar un vídeo. Yo lo pondría a la C, me arriesgo para... Bueno, a ver, yo le he llevado un poco la contraria a este alumno precoz que tenemos ahí en clase, alumno aventajado, alumno que aún tiene la voz así un poco desarrollada. Sabe más que nosotros. Sabe más que nosotros, tranquilo. Sabe más que nosotros. Sí, está todo el día escuchando cosas de autoescuela, pues. Cuando llegamos a casa y le preguntamos qué quiere comer, le decimos A, lentejas, B, macarrones, C, hamburguesa. ¿Qué dices, Hugo? Claro, siempre la C. Sí, siempre. Bueno, tenemos un vídeo aquí explicativo de qué pasa con el viento. Sobre todo el problema está cuando pasamos cerca de vehículos de grandes dimensiones. Ellos nos hacen como de pantalla. Mientras nuestra circulación no es paralela con los vehículos de grandes dimensiones, fíjate en las manos del conductor, es una lucha contra esas ráfagas de viento, luchamos, corregimos la trayectoria, luchamos, corregimos, ¿vale? Hay que moderar un poco la velocidad, hay que aguantar el volante firme y tenemos que hacer esas correcciones de trayectoria. Se nota esto del viento. Cuando pasamos cerca de un vehículo de grandes dimensiones, 3 momentos críticos. 1, justo aquí,
se forma una corriente de aire que se llama rebufo, que encima os aspirará. Es como una aspiradora, o sea que cuidado. 2, la circulación en paralelo. El camión nos hace de pantalla, ya dejamos de sentir ese viento, con lo cual las correcciones del volante no tienen que ser, pero justo cuando pasáis por delante de él, justo aparecer por aquí delante de él, otra corriente de aire que genera el propio camión, más las ráfagas de viento de nuevo. Bueno, pues tenemos que ser conscientes de estos peligros. Entonces, lo de frenarme, más que, o sea, frenarte es cuando, por ejemplo, te viene de cara. Pero si el viento es racheado así de manera lateral, no creo que te frene y tampoco creo que sea tanto el viento que te impida hasta adelantar. El problema está aquí, ¿vale? El problema está con el vídeo que habéis visto. Al adelantar a vehículos de grandes dimensiones, es posible que una posible pérdida de control, bueno, no sé yo si será tan dramático, ¿vale? No nos pongamos en lo peor, pero bueno, podría ocurrir, ¿vale? Tiene que ver con este vídeo. Vale, clase, voy a parar